¿Qué tal? ¿Cómo le va? Dios le bendiga. Gracias por permitirnos, como siempre, llegar hasta donde usted se encuentra. Buen día a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de la hora en la que usted nos esté escuchando, nos sentimos felices de poder compartir este mensaje de la palabra de Dios escrita para edificación de todas las personas que amablemente nos ven y nos escuchan. Y sin más preámbulo, porque hoy estoy muy emocionado, hoy siento que esta palabra es tan poderosa que así como logró tocar mi corazón, seguramente tocará el suyo. ¿Qué fue lo que pasó el día de hoy? Bueno, lo que pasó el día de hoy es que al estar examinando estos textos bíblicos, yo me preguntaba una cosa y decía, ¿y si todos los que escuchen y vean este video reflexionan en esta palabra, no será diferente su vida? ¿No intentarán celebrar la Navidad de otra manera? Y le garantizo que sí. La palabra de Dios cambió mi vida. Un día leí Éxodo 20. Antes de Cristo yo era un religioso de hueso colorado, desde la planta de los pies a la coronilla de la cabeza. Hasta la médula era religioso. Pero el día que leí Éxodo 20, ese día cambió mi vida. Así es que nosotros oramos a Dios con todo el corazón, pidiéndole que usted se dé la oportunidad de reflexionar estas porciones bíblicas y dejar que el Espíritu de Dios, primero, ponga paz en su corazón y después usted reciba esta palabra, la guarde en su corazón y que el nombre de Dios sea glorificado. Entramos pues al mensaje. Hoy estaremos compartiendo con usted la entrega número 6 de esta serie de reflexiones que estamos haciendo con motivo de la celebración de la Navidad. ¿Celebramos la Navidad? Por supuesto que sí celebramos la Navidad. La Navidad de Jesús, la Navidad del Cordero de Dios, la Navidad de el Emanuel, el Dios con nosotros, la Navidad del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo eso en el contexto bíblico. Así es que sí celebramos la Navidad. Y el tema de hoy tiene que ver con José, con María y con Jesús. El término de su relación familiar. Suena poquito difícil, pero a la luz de la Escritura usted lo va a comprender perfectamente. Sí, este núcleo familiar formado por José, por María y por Jesús, más adelante también incluimos a los hermanos de Jesús, pero este núcleo termina justamente en el momento en que Dios comienza a exaltar a Jesús de forma individual. Termina en José el propósito paternal al lado de Jesús, termina en María el propósito maternal al lado de Jesús y comienza Jesús su ministerio hacia la exaltación y glorificación como Hijo de Dios. Mira el contexto. Termina su relación familiar con José y con María desde el punto de vista terrenal y humano y comienza su exaltación personal como Hijo de Dios. Pero vayamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura. En Lucas capítulo número 2, versículo número 41, la Escritura dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, note la edad, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero, como no se hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y
preguntándoles. Un niño de 12 años sentado en medio de doctores de la ley, personas que conocían la ley de forma precisa y minuciosa. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Por favor, mire el contexto de este versículo. María es la madre terrenal de Jesús, pero Jesús ya era desde el principio de la fundación del mundo. José es su padre terrenal, pero lo que sigue a continuación le hace saber a José que Jesús se presenta como el Hijo de Dios, atendiendo y obedeciendo el propósito de su Padre Celestial por haberlo traído a la tierra en forma de hombre. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Escuche esto. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Recuerde que ya hablamos de José, cuyo oficio es carpintero, pero Jesús no estaba en una carpintería. Jesús estaba en medio de doctores de la ley, hablando de la ley con toda libertad y con toda precisión a sus 12 años. Jesús estaba en los negocios de su Padre Celestial. Aquí termina esa relación paternal entre José y Jesús desde el punto de vista terrenal, porque lo que está escuchando José es lo que José ya sabía desde antes que Jesús naciera, cuando le fue dicho por un ángel que el hijo que esperaba María era engendrado por el Espíritu Santo. Y le dijo el ángel a José: no temas en recibirla. José estaba escuchando esta verdad de la boca de Jesús. En el verso 50 la Escritura dice: mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Escuche lo que sigue a continuación. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este es el parteaguas celestial y humano. Termina el humano y comienza el celestial. Jesús permanece con José y con María hasta que es manifestado su ministerio. Pero ya María y José entienden que él comienza a separarse de esa relación terrenal y empieza a buscar su relación celestial con su Padre Celestial. A partir de aquí, no hay registro histórico, no hay registro religioso de la celebración del aniversario de Jesús en el pueblo israelita. Es decir, que todo el pueblo de Israel no celebraba el aniversario de Jesús, no celebraba el nacimiento de Jesús como pueblo, como Israel, ni lo hay en el pueblo gentil. Es decir, que ni los israelitas ni los gentiles celebraron el nacimiento de Jesús o el aniversario de Jesús. Su vida continúa como lo hemos leído en el verso anterior. Él crecía en estatura,
en conocimiento y en gracia para con Dios y para con los hombres. Escuchen, dado que la familia se desarrolla bajo el cumplimiento de la ley, porque ellos presentaron a Jesús conforme a la ley de Moisés en el templo, no hay registro de que después de esto ellos hayan celebrado el primer aniversario, luego el segundo y luego el tercero. Y cuando llegó al tiempo del término de su núcleo familiar, cuando él tenía aproximadamente 30 años, no hay registro de 30 celebraciones de aniversario. Para Jesús, así como para sus hermanos y hermanas, solo habrá después de la presentación de Jesús en el templo hasta los 30 años aproximadamente, solo habrá celebraciones conforme a la ley de Moisés. Sin embargo, nosotros solo entendemos por medio de la Escritura cuáles son esas celebraciones de un israelita conforme a la ley de Moisés, pero no tenemos registro en el Nuevo Testamento de cada cosa que él cumplió. Sin embargo, entendemos que como vivían bajo el cumplimiento de la ley de Moisés, ellos como hijos celebraban cada una de las prácticas religiosas que la ley de Moisés demandaba. En cuanto a celebraciones gentiles dirigidas hacia Jesús, no hay registro alguno en cuanto a celebraciones de aniversario. No existe en los libros de historia, no existe ni siquiera en la historia contemporánea registros de que se haya celebrado el nacimiento de Jesús durante todo el tiempo que él estuvo en ese núcleo familiar. Quiero decir entonces que empecemos a ver con la ayuda de Dios este gran acontecimiento del nacimiento de Jesús en el contexto puro de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia que hagamos? ¿Qué dice la Biblia que ocurrió? ¿Qué dice la Biblia acerca del propósito de ese acontecimiento? Si usted llena su corazón de Biblia, entonces usted le dará más peso al contexto bíblico que a las tradiciones y costumbres de los pueblos, de las culturas y de las naciones. ¿Está listo? Bueno, pues veamos entonces qué más dice la Escritura. Lucas capítulo número 3. Jesús mismo, verso 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Aquí tenemos la fecha aproximadamente en años cuando Jesús comienza su ministerio. Aproximadamente 30 años, así lo dice la Escritura. Termina la maternidad de María en el contexto bíblico. Inicia la exaltación de Jesús sobre José y sobre María. Lo voy a decir de nuevo. A partir de la siguiente porción de la Escritura, y por supuesto todas las Escrituras que tengan que ver con ese acontecimiento, nos muestran y nos señalan el término de la maternidad de María con Jesús en el contexto bíblico. Y también nosotros podemos ver en este contexto bíblico que vamos a leer cómo inicia la exaltación de Jesús sobre José y sobre María. Jesús se deslinda terrenalmente de su familia y comienza su trabajo, su misión, su propósito como el Dios, como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. En Juan capítulo número 2 dice la Escritura: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo, note cómo es que Jesús le responde a María: ¿qué tienes conmigo, mujer? Parece una expresión
muy cruda, así como que no quisiéramos verlo así, no quisiéramos entenderlo así. Pero si no nos damos la oportunidad de reflexionar la palabra de Dios, ¿cómo vamos a llegar al conocimiento? Si desechamos de forma inmediata lo que no nos gusta escuchar, ¿cómo seremos transformados? Si la única herramienta que existe para que el ser humano sea transformado es la palabra de Dios, pero si la desechamos porque no nos gusta cómo la estamos escuchando, ¿cómo seremos transformados? ¿Viviremos siempre en la ignorancia? ¿Viviremos siempre en la oscuridad, en las tinieblas? ¿O un día nos daremos la oportunidad de venir a la luz mediante el conocimiento de la Escritura? Recuerden que está escrito: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es luz en medio de la oscuridad. Vuelvo al verso 4 de Juan capítulo número 2. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Verso 11. Principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Llegamos al final de esta relación de familia como un núcleo familiar: papá, mamá, hijo. Este versículo nos dice: principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Esta gloria que fue manifiesta públicamente no ocurrió antes de los 3 años en el núcleo familiar. Ocurre ahora porque todo tiene un término y un propósito. Ocurre, y creyeron en él. Verso 12. Después de esto, descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Hay mucha resistencia en cuanto al número de hermanos de Jesús. Me refiero a hermanos en el contexto humano y terrenal, engendrados por José y por María. Este verso nos dice que después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Ahora, no tiene que enojarse. Por favor, lea todo lo que tiene que ver con el contexto familiar de José y de María. Ciertamente José no conoció a María en el lenguaje bíblico, porque ella tenía en el vientre a Jesús, engendrado por el Espíritu Santo, pero después formaron una familia natural. Por favor, lea. Ocurre en este pasaje el término de su relación con su familia terrenal. Aquí es el parteaguas de Jesús con su familia terrenal. A partir de aquí, Jesús será exaltado y glorificado de forma personal por nuestro Padre Celestial. En Marcos capítulo número 3 dice la Escritura:
vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Por favor, vuelvo y repito, Marcos capítulo número 3. Jesús mismo se deslinda por el propósito que Dios ha establecido en él para ser sacrificado en forma de cordero. Se deslinda de su familia terrenal, él mismo. Por eso usted tiene que leer con mucho cuidado. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús mismo, con sus propias palabras, se deslinda de esa relación familiar y comienza un ministerio global. Comienza un ministerio en el cual Jesús abre sus brazos o extiende sus brazos para abrazar al mundo entero y hacerlo parte de sí. Jesús mismo en este mensaje le dice al mundo entero que ahora somos, usted y yo que amablemente nos está escuchando, su familia. Él responde y dice: y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces usted y yo para formar parte de esta familia de Dios en Cristo Jesús? Hacer la voluntad de Dios. Porque haciendo la voluntad de Dios, entonces nosotros adquirimos una familia en Cristo Jesús. No una familia terrenal, no una familia conforme a la carne y a la sangre, sino una familia celestial, una familia que tiene que ver con un propósito de Dios. Ahora, ¿cómo es que usted y yo nacemos de forma distinta a la que acostumbramos nacer para formar parte de esta familia en Cristo Jesús? La respuesta la tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo número 1. Dice la Escritura: a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, engendrados no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora usted puede hacer algo en este día. Recuerde que no solo se trata de tener una charla entre nosotros y examinar la Escritura y decir: wow, qué hermosa está esa porción. Necesitamos ir más lejos cada día. ¿Por qué no le pedimos a Dios que toque nuestro corazón? Que nos dé lucidez, que nos guíe hacia la luz del entendimiento de la Escritura y sepamos que el propósito de José y de María era darle a Jesús una familia para que fuera recibido, para que tuviera un cuerpo que le fue preparado desde antes de que nosotros examináramos todas estas Escrituras. Porque dice en Hebreos que le fue preparado un cuerpo. Porque después de eso, lo que sigue es la manifestación y la exaltación de Jesús de forma personal. Recibamos a Jesús, el Hijo de Dios, en nuestros corazones. Reconozcámoslo
como Señor y como Salvador. De esta manera, como leemos en Juan, nosotros naceremos nuevamente, no mediante el proceso natural, sino que naceremos del agua y del Espíritu y seremos en Cristo una familia que está destinada, que está preparada, que está dispuesta para salvación y para vida eterna. Esta fue nuestra entrega número 6. Por favor, siga con nosotros. En la entrega siguiente estaremos hablando acerca del peregrinaje de Jesús, que le da identidad en el cumplimiento de las Escrituras. Usted ha escuchado la palabra o la ha leído. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. En la siguiente entrega, nosotros examinaremos la Escritura y sabremos por qué fue escrita en la cruz esta frase: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pero esto es para la siguiente entrega. Quédese con nosotros y siga escudriñando las Escrituras, porque está escrito que ellas son las que dan testimonio de Jesús para el entendimiento de hombres y mujeres que aún sin conocer nada acerca de la Escritura, le permiten al Espíritu Santo tocar su corazón y hacerlos sensibles a cada palabra que lean. Ese es el propósito nuestro cada vez que compartimos una porción de la Escritura, que usted le crea a Dios antes que a los hombres. Si va a celebrar la Navidad, por favor, debe saber por qué nació Jesús, para qué nació Jesús y el contexto bíblico en el que Él nació. Entonces, usted estará listo para celebrar ese gran acontecimiento. Dios le bendiga, siga con nosotros, que tenga un hermoso día. Hasta pronto.